Bueno, nos metemos en otros asuntos porque se ha publicado la ley por insistencia. La ley en principio, desde mi perspectiva, es muy poco acertada y muy poco atinada para introducir educación cívica e historia del terrorismo en la currícula escolar. Y en un ratito, conversando con Jorge Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, les voy a contar por qué siento que esta es una norma que no suma. Ya está con nosotros el ex viceministro. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Nativa. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Jorge Luis, el Congreso publicó la ley 31745, aprobada por insistencia, como les comentaba a nuestros televidentes, que busca entre comillas, el fortalecimiento del sistema democrático y la identidad nacional, así se llama el documento, así como lo que han denominado el reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo en el periodo comprendido entre el 80 y el 2000. ¿Qué piensas de esta norma, Jorge Luis? Bueno, Carlos, como tú decías ahí en tu introducción, digamos, yo creo que el Congreso está en una ruta de tratar de fijar sus temas en la cuota de poder que tiene, digamos, para establecer algunos puntos que les interesan, sin comprender cómo se regulan y cómo se establecen las políticas educativas en el país, ¿no? El país en materia educativa tiene un proyecto educativo nacional, como tú conoces, y además un currículo nacional, que es un marco de orientaciones, digamos, del currículo, de lo que finalmente debe expresarse en términos de aprendizajes, de competencias, del perfil de egreso de los estudiantes, ¿no? Y en esa lógica, ese currículo nacional, que sobre todo enfatiza un enfoque por competencias, ya está imaginando, y digamos que en el proceso de la discusión de su elaboración fue así, ya está imaginando un ciudadano con un conjunto de competencias dentro de las cuales obviamente está la capacidad de poder comprender, por ejemplo, los procesos históricos, los procesos del país, ¿no? Y la relación incluso del país con el mundo. Y comprenderlos de una manera crítica, por supuesto, ¿no? Entonces, el currículo tiene una visión hacia una competencia de esa naturaleza, ¿no? Y no es más bien un repositorio de cursos, no es un repositorio de contenidos, de ítems, digamos, donde yo paso revista de un conjunto de temas que el maestro sí o sí tiene que desarrollar, sino que está apuntando a competencias. Y esas competencias, por supuesto, van a implicar que el estudiante conozca cómo sucedieron las cosas, los procesos históricos en el país, ¿no? Entonces, pretender que con una ley, además que es una ley declarativa, digamos, estas leyes que saca el Congreso, ¿verdad?, que son más de declaración, que no son de acción, y tratar de involucrarse dentro de lo que pasa en el aula, me parece que es un exceso, digamos, de la atribución del Congreso de no comprender este proceso educativo que te estoy refiriendo, ¿no? Entonces sí me sorprende que dentro de la Comisión de Educación no haya el entendimiento de lo que implica el currículo y además de la complejidad que supone para el maestro comprender el currículo, como para que la ley proponga, digamos, de pronto que se incorpore un curso o un tema determinado, como es la historia del terrorismo, por ejemplo, entre muchos otros temas que tendríamos que abordar en temas de ciudadanía, ¿verdad? Por supuesto. Entonces sí creo que ahí hay por supuesto, una intencionalidad, por supuesto, de querer marcar un tema, ¿no? Y cambiar quizás lo que yo creo que es un enfoque, pero sobre todo no comprender cómo se dan los procesos educativos en el país, que es a través de un currículo que ya establece competencias, capacidades, orientaciones, áreas curriculares, todo eso está en el currículo que tienen que revisar, digamos, que está de acceso público. Claro. Ahora, Jorge Luis, sobre el tema de la educación cívica, a mí me resulta un poco absurdo pensar que porque lleves un curso de educación cívica te conviertes en un ciudadano cívico. Es más, los votos de ciertos inescrupulosos en el Congreso vienen de gente que llevó el curso de educación cívica, probablemente. Es decir, nada garantiza que llevar cívica te haga cívico. Sin duda. Y por eso creo que el paso que dimos en educación, de ya no estar hablando de cursos, sino de hablar de competencias, ubica mejor, digamos, el rol que tiene no solo el maestro, sino los padres, ¿no? La comunidad en general, de entender que lo importante finalmente que tiene que suceder en la escuela es un proceso
crítico, un proceso de comprensión, de apropiación, ¿verdad? De facultades de los estudiantes para entender lo que ha sucedido. Y no es, obviamente, que eso era hace décadas, la memorización, ¿verdad? La exposición de temas como los cursos de alguna manera plantean. Entonces, no es la incorporación de la educación cívica, no es la incorporación del curso de tutoría o del curso de historia del terrorismo el que puede inocular en el estudiante como si fuera un recipiente, como que uno puede inocular conocimientos. Necesitamos que los chicos tengan recursos, que son conocimientos, pero son sus propias habilidades. Así es. Son actitudes, ¿verdad? Así es. Son el medio en el que se desenvuelven, la conducta de sus políticos, la conducta de sus autoridades. Y con todos esos recursos es que yo quiero desarrollar una competencia en el estudiante para que mire de manera crítica el país. Totalmente. Ahora, sobre el tema de la historia del terrorismo en el currículo escolar, a mí me parece que tienes una complejidad mayor en la medida que en nuestro país hay narrativas en conflicto respecto a lo que fue el conflicto armado en el Perú. Por un lado está el relato de la CBR, un relato que tiene aciertos, por supuesto tiene errores como obra humana, pero es el trabajo probablemente más amplio y más sólido que conocemos, que investigó la violencia en nuestro país. Y luego viene otro relato, que es el que viene de los espacios militares, los espacios castrenses, que quieren imponer una narrativa donde no hubo violación de derechos humanos por parte del Estado, donde no hubo guerra sucia, donde no hubo terrorismo de Estado, donde no hubo muertes extrajudiciales. ¿Cuál es el relato que se contará en la escuela, Jorge Luis? Y quizás la pregunta no tenga que ser cuál es el relato, sino, digamos, las distintas fuentes que yo tengo para entender un hecho histórico. Por ejemplo. Y ya con eso el estudiante además tiene que comprender que constantemente en la sociedad las luchas políticas, las luchas culturales se dan justamente en la apropiación de quien quiere contar su versión de la historia. Así es. Yo he escuchado muchas veces en el Congreso esta frase de la historia la cuentan los vencedores. Así es. ¿No, Carlos? Muchos cuentan esto y con mucho orgullo lo cuentan así. Dice, bueno, yo no puedo dejar que la historia la cuenten los que perdieron, los que ganaron. Los que ganaron fueron ¿quiénes? Las fuerzas militares, las fuerzas del orden, ¿no? Y entonces otra vez estamos abandonando la idea de que para comprender un proceso histórico, que es un proceso político, ¿verdad? Donde hubo lucha de poderes para comprender, digamos, quién es quién y por qué se dieron estos elementos, la escuela tiene que ser responsable de poder alcanzar todos los elementos, obviamente oficiales, ¿verdad?, de evidencia, para que en el aula se generen pensamientos críticos sobre ello. La Comisión de la Verdad es un documento oficial de este país sobre lo que sucedió en esas décadas, por supuesto, ¿no? Tenemos otras fuentes y testimonios que nos pueden ayudar a complementar la historia, por supuesto que sí. Y al maestro dentro del currículo, Carlos, no se le puede decir, tienes que usar el video 1, el video 2, el libro A, el libro B, ¿no? O sea, el maestro precisamente tiene que llegar con una batería de recursos para que los estudiantes puedan forjarse ese pensamiento crítico. Entonces, esta ley, ni ninguna ley, va a poder obligar al maestro a llevar una fuente en particular, un documento en particular, ¿verdad? Entonces, hay que dejar de tener ese miedo que tienen algunos sectores de la sociedad de pensar que uno puede controlar todo el proceso educativo, ¿no? Otra vez, como si fuera una transmisión de conocimientos. La escuela hace mucho tiempo que dejó de ser un espacio meramente de transmisión de conocimientos para ser un espacio de ejercicio de aprendizajes significativos. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, creo que hay mucho de temor, Carlos. Sí. ¿Verdad? Hay una intencionalidad, por supuesto, pero hay mucho temor de creer, de no entender lo que pasa dentro del aula, y ni siquiera dentro de la escuela, dentro del aula, y el rol que tiene el maestro, además de poder brindar esa batería de herramientas. Sí, Jorge Luis, en el fondo es una disputa política por imponer en el espacio político, que lamentablemente se traslada al espacio educativo, una lógica de una comprensión de un fenómeno que vivió nuestro país y que fue tan doloroso, tan difícil y que los peruanos tuvimos que padecer. Ahora, para cerrar este tema, me quedo con lo que dices. El discurso de la CBR es un documento oficial. El presidente
si no me equivoco, fue Valentín Paniagua quien le da luz verde a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y es el presidente Toledo en su gestión, y que se van a hacer además este año 20 años de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien reconoce este documento como un documento oficial del Estado. Pero no es el único documento, como dices tú, a revisar. El libro blanco de las Fuerzas Armadas también aporta en esta discusión. ¿Cómo no lo va a hacer? Si estuvieron muchos de ellos en la línea de batalla, oficiales honestos y valientes y suboficiales que pusieron el pecho, ¿no es cierto, Jorge Luis? Pero claro, parece ser un discurso más para la tribuna política más que para el aula de la escuela, ¿no crees? Sí, y porque además crean este imaginario de venderle, digamos, a la población de que entonces durante todo este tiempo los estudiantes no estuvieron estudiando educación cívica ni estuvieron estudiando sobre el terrorismo. Entonces pareciera que es como una ley fundacional, ¿no? Que de pronto ellos aprueban una ley y dicen, a partir de hoy se va a empezar a enseñar. Y entonces otra vez muestra una distancia, Carlos, con lo que sucede realmente en el aula, de creer que porque promulgan una ley de esta naturaleza se mueve algo dentro de la escuela, hombre, que la escuela se mueve hace mucho tiempo con dinámicas mucho más activas y rápidas que lo que una ley como esta pueda establecer, ¿no? Totalmente. Entonces, y lo otro, Carlos, solo para terminar, es que sí tenemos que recordar, obviamente, como tú bien dices, que sí la historia es un proceso político, no es un proceso de una sola versión, ¿verdad? No es un proceso inerme de estos factores políticos, y por lo tanto, para que entre al aula, tiene que tener un conjunto de elementos, de referencias históricas, de evidencias, de testimonios, de percepciones distintas. Eso sí, sin duda, creo que es bueno reforzar. Correcto, correctísimo, totalmente de acuerdo, pero es verdad, es que los políticos tienen eso, ¿no? Cuando son políticos erráticos, creen que la historia la han comenzado ellos, que a partir de su ley ya hemos resuelto el problema. Nada más equivocado. Jorge Luis, muchísimas gracias. Creo que has dado en el clavo. No es un tema de cursos, es un tema de competencias, de espíritu crítico y de múltiples fuentes para que nuestros chicos puedan, junto a sus maestros, ¿no es cierto?, tener un espíritu que no es criticón, que es crítico. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Cuídate.